Queridos hermanos, habla Palmoni, mensajero de la verdad presente para el tiempo presente. Y en esta tercera parte ya del estudio vamos a seguir viendo lo que pasó en 1888 con respecto a los eventos finales que en esa época estaban aconteciendo. Queremos dejar en claro que, como ya bien sabemos, en 1800 se dio la señal para que el pueblo de Dios saliera de las ciudades y se estableciera en lugares lejos, en lugares solitarios. Y queremos dejar en claro que los estandartes romanos son las leyes dominicales para el día de hoy. Vamos a ver esta cita, Joyas, tomo 2, página 165 y 166. No está lejano el tiempo en que, como los discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahí está, huyan, ¿ya? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Podemos ver también en esta cita como dice la hora aciaga llegaría presta y repentinamente. El Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, el que está en lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar. Entonces, ¿cuál es? Aquí se nos dice que los estandartes del ejército romano idólatra. Bien, o sea, cuando se clavaran los estandartes, esa era la señal. La señal eran los estandartes clavados. Entonces, como se nos dice acá, que el sitio de la Jerusalén romano fue la señal. La señal también involucra que cuando ellos sitiaron, pusieron el estandarte romano. Y ese estandarte romano se nos dice que ahora es el decreto que imponga un día de descanso papal. O sea, el decreto, o sea, el estandarte romano son las leyes dominicales para el tiempo de ahora. Vamos a leer esta información. Por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora, que para los judíos y cristianos eran los estandartes de Roma, que mostraban a su dios Mitraea, el dios Sol, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Se nos dice que para los judíos y los cristianos eran los estandartes de Roma. Esa era la abominación asoladora, que mostraban a su dios Mitraea, el dios Sol. Por eso se nos dice que los estandartes del ejército romano idólatra. ¿Por qué idólatra? Porque idolatraban al dios Sol, al dios Mitraea. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 25, párrafo 2. Y vamos a leer quién era ese dios que llevaban los estandartes, que se llevaban los estandartes. Mitra es un dios conocido desde la antigüedad, principalmente en Persia y en India. Originalmente era un dios del sol. Bien, también se nos habla que, bueno, que el culto a Mitra se desarrolló como una religión mistérica, se organizaba en sociedades secretas de carácter exotérico, etcétera. También el dios Mitra en otros tiempos, bajo el Imperio Romano, también podía ser el dios el Gabal, Mitra y el dios Sol. Mitra es lo mismo
que el dios Sol Invictus. Para otros, o nombres que ellos les daban. Vamos a leer Sol Invictus, Sol Invicto o en forma completa, Deus Sol Invictus, el invencible Dios Sol, en latín. Fue un título religioso aplicado al menos 3 divinidades durante el Imperio Romano, Mitra, Sol y Gabal. Entonces, ¿por qué nosotros sabemos que los estandartes de Roma, cuando ellos los plantaran, realmente ahí estaba la ley dominical? Porque esto dice el invencible Dios del Sol, ¿ya? Acordémonos que la ley dominical viene por el domingo y en inglés es Sunday. Sun es sol y day es día, Dios del Sol. Es un culto al Dios del Sol. Entonces sabemos ya que en ese tiempo, en 1888, se plantaron los estandartes romanos en Estados Unidos, queriendo imponer el decreto que imponga el descanso papal. Ahora, no hay mucha información sobre 1888. Hay un libro del hermano Alonzo Trevor Jones, cuando quedó todo documentado, la conversación y el debate que tuvieron él contra el senador Blair. Ahora vamos a leer algunas informaciones que encontré respecto a lo que pasó en 1888 con respecto a la ley dominical, a las leyes dominicales. El senador Blair, un provisionista firme y ardiente cristiano, propuso al Congreso un proyecto de ley nacional de descanso en domingo, proyecto de la ley del Senado 2983, el 21 de mayo de 1888. O sea, ¿qué propuso este senador Blair? El senador Blair propuso al Congreso un proyecto de ley nacional, bien, de descanso en domingo. Eso es el estandarte romano, bien. Y eso fue el 21 de mayo de 1888. El proyecto de ley fue diseñado para asegurar a las personas el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como Día del Sol, como Día del Señor, como un día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Y esto está sacado de documentos de Estado de Norteamérica sobre la legislación en domingo, página 360 y 363. Se nos dice en otro extracto informativo sobre esa fecha. Antes de esto habían habido leyes dominicales estatales, pero este proyecto de ley, de haber sido aprobado como ley, podría haber hecho del domingo el día legal de culto en todos los territorios federales, o sea, todos los estados. Bien, era una ley dominical completamente nacional. Y el espíritu de profecía nos dice que a ley dominical nacional viene ruina nacional y prontamente todos van a seguir el ejemplo de Estados Unidos referente a las leyes dominicales. Debido en parte a los esfuerzos de Alonzo Trevor Jones en audiencias ante un comité del Congreso, el proyecto de ley del senador Blair no se convirtió en ley. No pudo salir, porque el hermano Alonzo Trevor Jones en las audiencias debatió firmemente por la libertad religiosa y no se convirtió en ley. Durante finales de 1880 y los principios de 1890 continuó la agitación sobre la legislación del domingo y en 1892 hubo incluso una ley del Congreso para mantener la feria de Chicago cerrada en domingo. Con el tiempo el problema desapareció. Él, Alonzo Trevor Jones, concluyó su testimonio diciendo que el gobierno debe dejar la religión a la conciencia de cada hombre ante su Dios. Mientras que él es un buen ciudadano, la nación lo protegerá y lo hará perfectamente libre para adorar a quien le plazca, cuando le plazca, como le plazca, o no adorar del todo, si a él le place. Esto está extraído de
La Ley Dominical Nacional. Argumento de Alonzo Trevor Jones del 13 de diciembre de 1888. Esta fue la última declaración que él hizo. Este libro lo pueden encontrar en internet. Les voy a dejar el link para si ustedes lo quieren descargar y leerlo, porque es muy bueno poder estudiar los argumentos que dio el hermano Jones contra el senador Blair. Entonces aquí estamos viendo un paralelismo sobre lo que pasó con Sestio Galo y también lo que pasó con el senador Blair. Y vamos a ver eso en breve. Sigamos leyendo algunas de estas citas. Esta fue una gran victoria para el pueblo de Dios y para la libertad religiosa. Por cierto, solo días antes del testimonio histórico de Jones ante el Comité del Senado de Estados Unidos, el 13 de diciembre de 1888, Elena de White dio un consejo muy importante y oportuno sobre lo que nuestro enfoque y actitud deben ser en lo que respecta a la cuestión de la ley dominical el 11 de diciembre de 1888. Veamos lo que ella dijo, esa fecha. Mientras que los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de manera que el pueblo de Dios no pueda tener misericordia o justicia. Interesante. ¿Qué nos dice? El movimiento dominical se está abriendo camino en la oscuridad. O sea, después que la ley dominical en 1888 no salió, ya por los argumentos del hermano Alonzo Jones contra el senador Blair, dice que el movimiento dominical se está abriendo camino en la oscuridad. O sea, que sigue en oscuridad, pero sigue avanzando en oscuridad. Se sigue abriendo camino en la oscuridad. Seguimos leyendo otra noticia de ese tiempo. La ley dominical propuesta fue ingenuamente encubierta bajo el disfraz de una educación cristiana. En la enmienda resolución del Senado, esto habría modificado la Constitución de los Estados Unidos y hubiese establecido el domingo como un día de descanso obligatorio para todo el mundo. Bajo las transacciones comerciales habrían cesado, las diversiones públicas estarían cerradas y el trabajo se limitaría a los actos de misericordia y humanidad. El comercio interestatal sería suspendido, al igual que todas las festividades, actividades seculares, desfiles y ejercicios militares. Interesante, notemos, porque nos dice que la ley dominical propuesta fue ingenuamente encubierta. ¿Ustedes creen? Claro, la hermana White dice que el movimiento dominical está abriendo camino, pero en la oscuridad. Esta vez fue una ley dominical de frente, que todos vayan el día domingo, etcétera, y adoren ese día. Pero también en ese tiempo fue encubierta bajo el disfraz de una educación cristiana. Ahora, ¿ustedes creen que va a ser distinto? Claro que no. Y como el diablo es astuto y va ganando experiencia conforme a los años que va ganando en destruir, en engañar, etcétera, también la ley dominical ahora está encubierta bajo el disfraz, pero de un cambio climático. En 1888 fue encubierta bajo el disfraz de una educación cristiana. Hoy está encubierta bajo el engaño del cambio climático. Queridos hermanos, hemos visto claramente las noticias, le he extraído de varios puntos. No ha sido fácil encontrar esa información, porque la verdad en español por lo menos no hay mucha información sobre 1888 y más sobre las leyes dominicales que en ese tiempo iban a salir. Ha llegado el momento de explicar algo y espero que me puedan entender y yo ser lo más claro posible. A medida que las leyes dominicales se van dando, a medida que Satanás saca leyes infringiendo la conciencia del hombre
para adorar en un día que claramente no es el día del Señor, no es el día sábado, más se va pregonando el mensaje de Cristo y su justicia. Quiero que me sigan en una lógica. Satanás saca leyes dominicales. Satanás saca leyes que hacen quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 nos dice que pecado es transgresión de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Entonces, a medida que Satanás invita a la gente, y en realidad no la invita, sino que obliga a la gente, violentiza las conciencias para quebrantar la ley de Dios, consciente o inconscientemente, Satanás los hace pecar por la fuerza, por las leyes, ya. Ahora, a medida que se van dando más leyes dominicales, el Señor más va pregonando el mensaje de Cristo y su justicia, de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque si vemos y recordamos ya en esa fecha, 1888, que es importantísima para todo verdadero adventista del séptimo día, en esa fecha se estaban dando las leyes dominicales, ya, y también se estaba dando el mensaje de Cristo y su justicia de la justificación por la fe. Y el mismo hermano Alonso Jones, que realmente le hizo frente a esto, al senador Blair con su proyecto de ley dominical federal, nacional en otras palabras, también él y el hermano Wagoner estaban predicando el mensaje de Cristo y su justicia de la justificación por la fe. ¿Por qué? Satanás, como decíamos, invita a la gente a transgredir su ley, a romper la ley, a pecar, a que se vistan con las vestiduras de su propia justicia, de seguir sus propios caminos, ya. Y el Señor invita a recibir las vestiduras blancas, la justificación por la fe. Si vemos en ese mismo tiempo, se estaban dando todas estas cosas. En la asamblea de la Asociación General Adventista que tuvo lugar en 1888 en Minneapolis, los pastores Alonso Jones y Wagoner presentaron un mensaje de justificación por la fe que resultó ser causa de notable controversia. El mensaje no fue bienvenido por muchos de los delegados, tristemente. Pero, ¿cuál es la relación íntima que hay entre las leyes dominicales y la justificación por la fe? Satanás invade a que todos transgredan la ley de Dios, a que todos adoren en otro día. Pero el Señor envía un mensaje de la justificación por la fe. Vamos a leerlo. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, Satanás invita a pecar, ya, invita y saca leyes haciéndolas muy agradables, igual como la serpiente le decía en el Edén, no, no moriréis. Y el espíritu de profecía nos dice que esta serpiente, que era bien hermosa, estaba comiendo de la fruta, demostrando que no, mira, es deliciosa. Yo me hice hermosa, decía el animal, obviamente manipulado por Satanás, porque comía esta fruta y todo, etcétera. Así también, Satanás pone la ley dominical, las leyes dominicales, como algo muy hermoso, como, oh, el cambio climático, como, oh, una educación cristiana, como el día de las familias, el día de para que vayan a la iglesia, que se unifiquen todos y que todos estemos juntos, etcétera. Es lo mismo, Satanás invita, persuade, engaña, primero, ya poniendo la ley dominical bajo un disfraz. Si podemos leer por acá arriba, espérenme, estaba...
Estaba por acá, aquí. La ley dominical propuesta fue ingeniosamente encubierta bajo el disfraz de una educación cristiana. ¿Lo ven? Eh, Uno dice, pero una educación cristiana de Cristo. La gente comúnmente dice, no, está bien, vamos, sí, sí, el domingo a la iglesia, ¿por qué no? Pero a la vez que Satanás saca la ley dominical, es el Señor saca el mensaje de justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, incluido el cuarto mandamiento, que es el día sábado. ¿Ok? Entonces, tristemente, muchas, y en el profeso pueblo de Dios también pasa, que algunos dicen, bueno, la ley dominical, sí, yo me estoy preparando y todo, pero no tienen la justicia de Cristo. Y sin la justicia de Cristo, que se manifiesta la obediencia a todos los mandamientos de Dios, no van a pasar tampoco la ley dominical. Y si escapan al monte y etcétera, y hacen todo lo posible, pero sin la justicia de Cristo, es pecado. Y finalmente también le van a caer las plagas. Y solo la justicia de Cristo nos va a ayudar a pasar por esta gran prueba que es las leyes dominicales mundiales, con el decreto de muerte y todo lo que ello conlleva. Por eso el Señor, mientras en ese tiempo los hermanos Waggoner y Jones predicaban la justificación por la fe, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, Satanás estaba sacando ley dominical en 1888, dirigido por el senador Blair. Como aquí podemos ver, el senador Blair propuso al Congreso un proyecto de ley nacional de descanso en domingo, ya, justo en 1888. Entonces, la justificación por la fe en 1888 va completamente de la mano, y también la justificación por la fe y las leyes dominicales van tomadas de la mano. O sea, mientras más tiempo del fin, más leyes dominicales, más presionados nos vamos a ver, y más el mensaje de la justicia de Cristo se tiene que dar, porque es el mensaje del tercer ángel en verdad, ¿ok? Entonces, queremos dejar esto bien en claro. Espero yo haber sido claro y ustedes haber podido entender que es un mensaje que todos debemos estudiar. ¿Recuerdan una parábola que había uno que fue a la a la cena, eh, y le preguntaron, oye, ¿y tú dónde entraste? No estás vestido, no tienes las vestiduras. Él no tenía la justicia de Cristo, lo cual nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que la justificación por la fe y los eventos finales van de la mano. Cuando realmente empecemos a vivir la justicia de Cristo, el Señor va a decir, ya, que se den las leyes dominicales. Voy a dejar de soltar los vientos porque ya mi pueblo tiene la justicia de Cristo, están sellados tanto intelectualmente como espiritualmente, un afianzamiento en la verdad. Y así solamente vamos a poder pasar esta gran tribulación de la ley dominical. Nada más. No es con mi justicia, no son con mis obras, sino con las obras de Cristo, de Él viviendo en mí. Entonces, la justicia por la fe, los eventos finales, leyes dominicales y todo eso, ya, y la obra que se está haciendo ahora en el lugar santísimo, todo va junto, no va nada separado. Como lo vimos en 1888, se estaban dando los dos acontecimientos. Satanás iba a poner una ley dominical federal, o sea, nacionalmente en Estados Unidos, y iba a venir ruina nacional. Después todos los países del globo iban a seguir su ejemplo. Se iba a dar una ley dominical mundial con el decreto de muerte, y a la vez el Señor estaba presentando la solución. O sea, Él estaba previendo que en ese tiempo ya todo esto se iba a acabar. El gran conflicto desde 1888, un par de años después, se pudiera haber terminado.
Y eso lo podemos leer en estos dos testimonios. Dice, si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el cometido que se les encomendó, ¿cuál era ese cometido? Bueno, ese cometido era predicar la justicia de Cristo, que es el mensaje del tercer ángel, ya. Y se nos sigue diciendo, toda la tierra ya habría sido amonestada y Jesús ya habría venido con poder y grande gloria. O sea, esto se hubiera acabado. El gran conflicto se hubiese acabado de 1888, no sé bien, pero quizás un par de años más, etcétera. Si el propósito de Dios hubiese sido realizado por su pueblo en dar el mensaje de misericordia al mundo. O sea, este era un mensaje de misericordia. Como dice, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, un preciosísimo mensaje, ya, que presentaba la justicia por la fe, la justicia de Cristo. Y este mensaje iba a mostrar en forma más destacada al Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Este era el mensaje de misericordia. Si el propósito de Dios hubiese sido realizado por su pueblo en dar el mensaje de misericordia, el mensaje del tercer ángel, al mundo, Jesús habría venido a la tierra y los santos ya habrían recibido la bienvenida en la ciudad de Dios. Qué triste, qué pena que en esa fecha no el pueblo, por tener la mente de la Odisea, por ser fariseo, ya, y por tener prejuicios y preconceptos erróneos, ya, y creerse ricos, rechazó a Cristo, rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Qué triste, hermanos, porque este conflicto ya se hubiese terminado. Piensen, desde 1888 en adelante, todo lo deplorable que ha venido a ser el mundo. Se hubiese ahorrado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y toda la catástrofe, la hambruna, etcétera, que hoy día vemos, todo esto ya no existiría. Pero como no se dio, el Señor tuvo que retener los vientos un poco más y bueno, ahora tenemos nosotros la oportunidad y tenemos que estar agradecidos también de ello, de no perder esto, porque si es que en ese tiempo se hubiese dado el mensaje de la justicia de Cristo y el pueblo hubiese aceptado, no existiríamos nosotros, no existiríamos. Por eso debemos estar agradecidos de poder comprender esta luz y, y poder recibir la justicia de Cristo. Ni modo, ya teniendo la experiencia del Israel antiguo, de los pioneros, y no podemos cometer los mismos errores. Bien, entonces para ir haciendo un resumen pequeño, vamos a ir viendo los tipos y antitipos. Sestio Galo hace el Sestio Galo en la primera destrucción, la primera aplicación. Ahora en la segunda aplicación hace del senador Blair. Porque recuerdan que Sestio Galo fue, pero no invadió la ciudad, no, o sea, no pudo invadirla. Como aquí leemos en el conflicto de los siglos, dice, después que los soldados al mando del general Sestio Galo rodearon la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparentemente para ello. Empero la previsoria misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Ya estaba dada la señal para los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se le ofreció una oportunidad que debían aprovechar para oír conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Bien. Entonces Sestio Galo se retiró, no pudo hacer efectivo el ataque. Él plantó la señal, sí, plantó la señal, ya
del estandarte que tenía el dios del sol, que era la ley dominical, ya. Y el senador Blair también plantó su estandarte de ley dominical ahí en Estados Unidos, como leímos, pero no se concretó, no se pudo concretar eso. O sea, si ven el tipo y el antitipo es idéntico. Sestio Galo hace, o sea, el senador Blair es el antitipo de Sestio Galo. Sestio Galo es el tipo, el senador Blair es el antitipo. Bueno, el estandarte romano ya hemos visto que son las leyes dominicales. Bien. Y también Sestio Galo plantó los estandartes del senador Blair, plantó los estandartes para nosotros, para que ya vivamos en el campo. Y la verdad, todo el pueblo adventista ya debería vivir en los campos hace muchas décadas atrás. Bien. Eh, También vemos que Jerusalén es el tipo del mundo y también de la organización adventista. Tristemente, la organización adventista, la corporación adventista o la iglesia adventista del séptimo día está siguiendo los mismos pasos que Jerusalén, los mismos pasos. Entonces muchos pueden decir, ¿por qué estás aplicando eso?, etcétera. Bueno, acordémonos que las palabras de Cristo, Él vio un símbolo de Jerusalén, era un símbolo para el mundo. Pero también sabemos que en Hebreos 1.1 el Señor habla de muchas maneras y también en la organización adventista está siguiendo los mismos pasos que Jerusalén, ya rechazando las verdades, rechazando el profeta, rechazando a los que les envían y lamentablemente los apedrea, etcétera. Bien, eh, podemos con un escrito está reafirmar esto, afirmar esto. En 1888 también una cita que hemos ocupado dice: la recepción dada a los siervos de Dios en las edades pasadas es la misma que se da hoy a través de los cuales el Señor está enviando preciosos rayos de luz. Esto se refiere a los hermanos Wagoner y Jones. Los dirigentes del pueblo siguen hoy el mismo curso de acción que siguieron los judíos. O sea, el mismo profeta, el mismo Manahuay hace también que Jerusalén, los judíos de ese tiempo, o sea, que la organización adventista, que ellos estaban siguiendo los mismos pasos que los judíos, ya que estaban ahí en Jerusalén. Dice, critican, suscitan una cuestión tras otra, rehúsan admitir la evidencia, tratando la luz que se les envía, de la misma manera en que los judíos trataron la luz que Cristo les trajo. Y esto está en los materiales de Elena de White de 1888. ¿Ya? Y incluso ella hace algo, una comparación más terrible. Dice como Coreda Tania Viram, es el título donde se encuentra esta cita. ¿Ya? Entonces, Jerusalén es un tipo para el mundo y también un tipo de la organización adventista. Nosotros, para graficar esto, queremos ocupar un principio para que eso nos sea más claro, para que podamos ir entendiendo. Vamos a ocupar este principio de estudio bíblico. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Que vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados y enlazados y presos. Nosotros vamos a estudiar línea sobre línea. La palabra pues de Jehová, ya, ¿cómo vamos a estudiar la palabra de Jehová? Aquí nos da harta luz sobre cómo hacerlo, mandamiento tras mandamiento, ya, un mandato sobre un mandato, un reglón tras reglón, o sea, leer el contexto, ya, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y nosotros vamos a poner una línea sobre otra línea. Si recuerdan bien esta línea de Jerusalén, acá está el año 1,
31, 67 y 70. Bien, es aquí donde Sestio Galo plantó los estandartes. Bien, los estandartes romanos, ya, que tenían el dios Mitraea, que eran prácticamente la señal para huir. Y acá está Tito ya con las leyes dominicales. En otras palabras, Jerusalén acá sufrió lo que es la ley dominical, ya, y la destrucción completa de la ciudad. Entonces aquí podemos fácilmente poner la señal para huir. Bien. En el 67 Sestio Galo plantó la señal para huir, eso lo estamos viendo ya. Y también vamos a ver que aquí viene la ley dominical ya para todo el mundo, para Jerusalén. Acordémonos que Jerusalén es un tipo del mundo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir comparando las dos líneas y los sucesos históricos, cómo se van prácticamente cayendo por este principio de línea sobre línea, uno encima de otro. La historia también se va repitiendo y podemos ir poniendo los sucesos que pasaron bajo el mismo tiempo. Acá en el año 1, bueno, nosotros sabemos qué pasó en el año 1, ¿no es cierto? Nace Cristo, ya. Y también en 1844, ¿qué pasó? Bueno, nace el pueblo de Dios. Ya un pueblo ahí purificado de todos los triples mensajes angélicos. Realmente podemos hacer esta comparación. No es antibíblico, no es nada por el estilo. Cristo viene a la tierra para cumplir su misión. Nace un pueblo de Dios también para cumplir una misión especial. Ahora vamos a ver que en el año 31 Cristo muere. Ya. Cristo muere en la cruz. Cristo muere. O le vamos a poner Cristo crucificado. ¿Ok? Cristo crucificado. Y en el año 1888, ¿qué es lo que pasa? Y ustedes dirán, ¿se crucificó a Cristo en 1888? Sí, se crucificó a Cristo en 1888. Vamos a ver los escritos está. Vamos con la primera cita, hermanos. Muchos dicen, si hubiese vivido en los días de Cristo, nunca habría torcido sus palabras ni interpretado falsamente su instrucción. Nunca lo habría rechazado ni crucificado tal como lo hicieron los judíos. Noten, nunca lo habría rechazado ni crucificado. ¿Ya? Eso es lo que muchos dicen. Pero eso lo va a demostrar la forma en que tratáis hoy a su mensaje y sus mensajeros. ¿En qué forma trataron a los mensajeros Waggoner y Jones? ¿Los aceptaron? Claro que no. ¿Cómo trataron el mensaje de Cristo y su justicia de la justificación por la fe? ¿Lo trataron, lo aceptaron, lo vivieron?
Claro que no. Entonces, ellos dicen, no, nunca lo habría rechazado ni crucificado tal como lo hicieron los judíos. Pero, si ellos no aceptaron el mensaje y sus mensajeros lo han crucificado y lo han rechazado, han torcido sus palabras y han interpretado falsamente su instrucción, tal como lo hicieron los judíos. Dice, porque es claro, aquí dice, pero eso lo va a demostrar la forma en que tratáis hoy a su mensaje y a sus mensajeros. Si no lo aceptaron, realmente lo crucificaron y tal como lo hicieron los judíos, rechazaron, interpretaron falsamente su instrucción y bueno, hasta torcieron sus palabras, todo, etcétera. Esta es la primera cita. Vamos por la otra. Acusar y criticar a los que Dios está empleando es acusar y criticar al Señor que los ha enviado. Y esto se está refiriendo a los hermanos Waggoner y Jones, ¿ya? O sea, acusar y criticar realmente es acusar y criticar al Señor, ¿ya? Si viene un mensajero de parte del Señor y yo por prejuicios lo acuso y lo critico, realmente estoy criticando al Señor que ha enviado ese mensajero. Para muchos el clamor de su corazón ha sido, no queremos que Cristo reine sobre nosotros. La verdadera religión, la única religión de la Biblia que enseña el perdón solo por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, ese es el mensaje de 1888 que propugna la justicia por la fe en el Hijo de Dios. Se dan cuenta que es el mensaje de la justicia por la fe, el tercer ángel. Ha sido menospreciada, criticada, ridiculizada y rechazada. ¿Cómo trataron eso? Bueno, ¿cómo trataron el mensaje de la justicia por la fe? Que es el mensaje del tercer ángel, e irónicamente los que acusan y critican y rechazan y menosprecian la justicia por la fe realmente le están criticando y rechazando al Señor, ¿ya? Y tristemente están echando por la borda el mensaje del tercer ángel. Aunque dicen que guardan el sábado, aunque dicen que el papado es la bestia y que la ley de Dios y todo, etcétera. Pero si en su vida ellos no son justos por la fe, si en su vida ellos no están viviendo este mensaje, no se enamoran de los méritos de un Salvador crucificado, realmente no son tercer ángel, no son nada. Al contrario, lo más que se pueden parecer es a los judíos. Entonces, el profeta nos dice que ese mensaje de la justicia por la fe ha sido menospreciado, criticado, ridiculizado y rechazado. Ahora, ¿cómo lo dice? ¿Cómo dice acá? Muchos dicen, muchos dicen que ni hubiese crucificado a Cristo tal como lo hicieron los judíos. Ah, pero espérate, esto lo va a demostrar la forma en que tratáis hoy a su mensaje y sus mensajeros. ¿Y cómo lo hicieron? Lo menospreciaron, lo criticaron, lo ridiculizaron y lo rechazaron. O sea, se comportaron igual que los judíos. Y los judíos crucificaron a Cristo. Bien, lo crucificaron. Vamos con la otra cita que ya es más clara. Los que resistieron al Espíritu de Dios en Minneapolis, o sea, al Espíritu Santo, estuvieron esperando una oportunidad para recorrer de nuevo el mismo camino, ya que se trataba del mismo Espíritu. O sea, cada vez que se presente este mensaje, van a haber algunos falsos tercer ángel, por decirlo así, que van a manifestar el mismo espíritu que manifestaron estos pioneros en Minneapolis. Noten lo que dice. Todo el universo celestial fue testigo del trato afrentoso que se dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo habrían tratado de forma similar a como lo hicieron los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos con Cristo? Bueno, lo que hicieron fue que lo crucificaron. Terrible, terrible esto.
Realmente es una pena. Como dice, vamos a leer de nuevo para que quede claro. Todo el universo celestial fue testigo del trato afrentoso que se dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, o sea, si hubiese estado ahí, lo habrían tratado de forma similar a como lo hicieron los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Con Cristo lo crucificaron. O sea, en 1888 se cometió un pecado tremendo. Ya se rechazó al Espíritu Santo y vieron el mensaje como un mensaje extraño, como un mensaje que presentaba, que menoscababa la ley y al contrario, ensalzaba la ley. Porque la justificación por la fe en tu vida, la verdadera, hace ensalzar los principios de los 10 mandamientos porque, como dice acá, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bien, entonces vamos a ver que tristemente, si Cristo hubiera estado ante ellos, ahí en 1888, porque dice al Espíritu de Dios en Minneapolis, y Minneapolis en 1888, lo habrían tratado de forma similar a como lo hicieron los judíos. O sea, lo hubiesen crucificado, ya. Y quizás al hermano Wagner y Jones, si hubiese estado en los tiempos de Israel, en esos tiempos también lo hubiesen crucificado, igual como lo hicieron los judíos. Quizás en esa época hasta hubiesen matado al hermano Wagner Jones en 1888, si realmente hubiesen dado rienda suelta a todo el espíritu satánico que manifestaron los delegados en esa asamblea en Minneapolis. Qué triste. Y claramente es triste y así también lo dice el profeta. Se me ha instruido, se me ha dicho, se me ha hecho entender al efecto de que la terrible experiencia en la asamblea de Minneapolis, o sea, 1888, es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. ¿Saben por qué es tan triste, hermanos? Porque Cristo quería venir ahí. Cristo realmente quería venir. Estaba todo dando para que las leyes dominicales salgan. Estaba enviando un hermoso mensaje que nos iba a dar la victoria sobre el pecado. Y tristemente el pueblo le dijo, no, no queremos, queremos nuestra justicia. Estamos tan ricos aquí con educación y todo, hemos crecido tanto. No, no te necesitamos. Le dijeron lo mismo que dicen los laodicenses. No tenemos necesidad de nada, ni siquiera de ti, Jesús. Ándate, por favor. Ya. Y si hubiese estado ahí, hubiese sido crucificado. Entonces, en 1888, ¿qué pasó? Cristo crucificado. Y vamos a poner acá crucifixión del mensaje. Vamos a arreglar un poco esto. Vamos a dejarlo acá arriba. Tristemente, crucifixión del mensaje es crucificar a Cristo. Porque como bien dice acá, que acusar y criticar a los que Dios está empleando es acusar y criticar al Señor. Los hombres ahí en esa fecha cometieron un pecado tremendo que hasta el día de hoy la Corporación Adventista del Séptimo Día no se da cuenta. Dudo mucho que haya un arrepentimiento corporativo. La verdad no lo sé, pero lo dudo porque una vez que la luz llega y tú la rechazas de frente, ya sabiendo lo que es la luz, se convierte en tinieblas. Tristemente esa es la historia. Bien, nace Cristo con una misión, nace el pueblo de Dios con una misión en 1844. Pasa, Cristo es crucificado en 1888, crucifican el mensaje.
Entonces ya vamos completando ya lo que es la línea sobre línea, que podemos ir entendiendo mucho mejor. Ah, esto se me había olvidado. Acá esto, la señal para huir, ya. Y bueno, quizás se pregunten por qué la ponemos acá en 1888 y no concuerda con el 67. Si se dan cuenta, está así en diagonal. Bueno, porque vamos a ver que aquí hubo un cumplimiento. Las palabras de Cristo se dieron aquí. Bien, el cumplimiento, aquí se dio la señal, el cumplimiento fue aquí. Ya. Entonces vemos que también otra línea acá, aquí hubo el primer cumplimiento, ya. Acá en 1888, como ya hemos visto, hubo un segundo cumplimiento y vamos a ver que hay un tercer cumplimiento, ya. Sestio Galo, señal para huir, voy a poner Blair, el senador Blair, bien. Que también aquí ya se dio la señal para huir ya de las ciudades, tal como se hizo en el año 67 también. Los estandartes romanos, las leyes dominicales, como hemos visto en 1888. Y así vamos a seguir estudiando esta interesante y hermosa historia de nuestro pueblo, de las profecías, y ahora que tiene un tercer cumplimiento, vamos a verlo en breve. Y vamos a dejar este estudio aquí, queridos hermanos, y vamos a seguir completando la línea y viendo lo que va pasando a través de la historia, porque todo lo que hemos visto es a través de la historia. Bendiciones.